Y hoy estamos dando comienzo, arrancó mayo con todo, estamos dando comienzo a una serie de mensajes. Usted va a ver este banner nuevo porque empieza una nueva serie de mensajes que se llaman desafíos, ¿sí? Desafíos. ¿Y qué son los desafíos? Son cosas que queremos lograr, metas que alcanzar, son retos, son objetivos que queremos. Algunos objetivos son más fáciles que otros, algunas metas son más alcanzables. Pero ¿vieron que está con el puño ahí? ¿Sí? No es para pegarle a nadie, ¿no? Así que durante lo que dure la serie, vamos adelante, vamos a desafiarnos y vamos a cumplir esos objetivos que el Señor tiene para nosotros durante este año. Y vamos a leer este versículo, ¿sí? Quizás lo tengamos. Aquí está, qué bien. Dice así: pelea la buena batalla de la fe. ¿Sí? Todos tenemos circunstancias que pelear en la semana. Vieron que ese puño está ahí como... no es un puño limpio, es un puño trabajado que está luchando, ¿sí? Y que esas luchas en la vida no nos hagan perder el objetivo. Nuestro objetivo es poner los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Y dice: pelea la buena batalla, haz tuya la vida eterna, ¿sí? Tenemos la vida eterna gracias a esa fe depositada en Jesucristo, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Yo sé que cada uno de ustedes ha tomado en algún momento la decisión de recibir a Jesús delante de otros y confesarlo públicamente. Y esta serie de mensajes que tienen que ver con los desafíos, algunos de ellos seremos desafiados a través de la palabra al evangelismo, al servicio, a las misiones. ¿Qué serán las misiones? Dirán algunos. No hablamos a veces mucho de misiones. A las misiones, a la alabanza, a la guerra espiritual. Entre algunos de los temas que vamos a estar compartiendo durante este tiempo, ¿sí? Y el título o el desafío en esta tarde es el desafío del discipulado, ¿sí? Como arrancábamos hoy, el discipulado, y yo me pongo muy contento, decía esta mañana, porque la iglesia está en discipulado. Durante por lo menos 8 o 10 encuentros que vamos a tener, así que por 2 meses y medio la iglesia está en discipulado. Y quiero que me acompañes en la lectura de hoy, ¿sí? Con el pasaje que nos va a ministrar en esta tarde, que tiene que ver con esto del discipulado, que es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Capítulo 28 del libro de Mateo, versículos 16 al 20. Seguro que es un versículo muchas veces leído, ¿sí? Muchos de nosotros lo hemos leído una y otra vez y vamos a pedirle al Espíritu Santo luego que nos pueda seguir hablando a través de él. Dice así la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es el pasaje que lo conocemos muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no domingos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, pero que también estás aquí, Señor, en tu iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos venido a alabarte, a adorarte, a reconocer tu nombre. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos leído. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se revele, nos hable, nos ilumine una vez más en esta hora. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje nos revela lo auténtico y verdadero que es la palabra del Señor. Dice que se fueron al monte a orar. ¿Dónde? Donde Jesús les había ordenado. Dice, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Adoraron. Qué bueno, yo misma, siempre que leía este pasaje de pasado por alto, yo pensé que los 11 que habían quedado, porque ya no estaba Judas, los 11 estaban adorando. Dice que adoraron, pero queda registrado por el Espíritu Santo que algunos dudaban. Así que estaban adorando, pero algunos
que dudaban. No podían creer que ese Jesucristo, ese Jesús que había estado con ellos, que había sido clavado en una cruz, algunos de ellos dudaran que era Él el que estaba entre medio de ellos, comiendo, hablando. Eran los 11 que habían estado con Jesús, los que habían compartido todos sus ministerios. Unos adoraban y otros dudaban. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque los discípulos eran como vos y como yo. Vieron que a veces estamos allá arriba, adoramos al Señor y tenemos esa fe y cuando entramos a la iglesia, ¡ay, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga! Y estamos todos, ¿sí?, muy efusivos, con mucha fe, adorando al Señor. Y a veces que venimos a la iglesia, vamos a levantar las manos y a aplaudir. ¿Sí? ¿No les pasa a veces? Y los discípulos eran como nosotros. Mientras algunos adoraban, otros estaban ayudando. ¿Será el Señor? Y a veces nos pasa a nosotros, nuestra fe parece decaer un poquito. Nuestro deseo de adorar y alabar al Señor parece menguar. ¿Sí? Los discípulos eran como vos y como yo. A veces con la fe bien arriba, adorando, y otras veces dudando, alabando bajito. A esos Jesús levantó, a esos Jesús preparó, a esos Jesús capacitó y les dio el gran desafío. Si buscamos en el título de la versión 60 o de algunas Biblias, vamos a encontrar que todo este párrafo que leímos se llama o se denomina la Gran Comisión. Ese es el gran desafío que Jesús estaba compartiendo a sus discípulos. Pero no era solamente un desafío. En este desafío, en esta gran comisión, había dos desafíos. El primer desafío era el de ser discípulos, de que ellos continuaran siendo discípulos. Y el segundo era el de hacer discípulos. ¿Sí? Parece parecido, parecen palabras similares, pero una es ser discípulos y la otra es hacer discípulos. Muchas gracias. Y en esta noche vamos a compartir el primer desafío, 4 características del primer desafío y 4 características del segundo desafío. El primer desafío es de ser discípulos. ¿Cuántos se acuerdan de Marcos capítulo 3, versículo 14, que dice que Jesús los llamó, los escogió, ¿para qué? Para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Para el Señor primero es lo importante estar con Él, pasar tiempo con Él, intimidad con Él y después hacer la tarea del Señor. Así que Jesús dice que los llamó a los 12 para que estuvieran, pasaran tiempo, se entrenaran, se capaciten y luego salir a predicar. 4 características de ser un discípulo del Señor. La primera característica de un discípulo es que es un proceso. El discipulado en nuestra vida es un proceso, no se logra de un día para otro. Hoy quiero ser discípulo y ya lo alcancé todo, ya soy un discípulo completo. Se va desarrollando con el tiempo, vamos logrando madurez espiritual. Y esa búsqueda y ese crecimiento espiritual debe ser intencional. ¿Sí? Debo querer crecer, debo querer avanzar. Para eso tengo que venir cuando me invitan al discipulado, venir cuando hay una reunión, una predicación, un congreso, un taller. Yo tengo que querer, es intencional buscar ese crecimiento en mi vida. Y eso va logrando en mi vida madurez espiritual. Lo contrario, la no búsqueda del Señor, la no búsqueda de crecimiento, me estanca, me detiene. Digo, me convierte en un raquítico espiritual, en una persona, un discípulo inmaduro, un discípulo débil, y como algunos ya sabemos, un discípulo que no lleva fruto. Pero el Señor quiere lo contrario, quiere que nosotros podamos crecer, avanzar. Y ¿saben lo bueno que tiene el discipulado? Que siempre hay oportunidad para crecer, siempre hay oportunidad para aprender, siempre hay oportunidad para desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Y a veces puede ser que demos 3 pasos hacia adelante en nuestro crecimiento y por ahí demos 2 para atrás. Pero siempre estamos en crecimiento, siempre debiéramos estar en un avance a nuestra madurez espiritual. El discípulo o el discipulado, como usted quiera entenderlo, es para toda la vida. No es un discípulo por un tiempo. Y no es que usted se recibe de discípulo. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando usted termine el nivel 1 le vamos a dar un certificado que diga, lo que va a decir el certificado es que usted cursó el discipulado número 1. Pero lo que no va a decir es que usted a partir de ahora es discípulo número 1 y le damos un rango acá de
tengo discipulado 1. ¿Y vos? Otro puede decir, tengo discipulado 2. ¿Sí? No tiene que ver. Ahí lo único que va a certificar es que usted cursó un discipulado, pero no se recibe de discípulo. Ya alcancé el doctorado de discípulo. Se es discípulo siempre. Siempre estamos en continuo crecimiento, en continuo aprendizaje. Quizás alguno en esta noche puede llegar a preguntar, ¿cuánto tendré que aprender o hasta cuándo será esto? Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, da una respuesta. ¿Hasta cuándo vamos a tener que ser discípulos? ¿Sí? Léalo conmigo. Dijimos que el discipulado es un proceso. Dice, este proceso continuará, escúchelo bien, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Y quizás alguno en esta tarde dice, yo tengo unidad y tengo fe, me llevo bien con algunos, estoy logrando casi el discipulado. Y dice, el conocimiento del Hijo de Dios, y alguno puede decir, yo conozco al Hijo de Dios, leo la palabra, sé mucho de las historias y sé lo que el Señor quiere y he leído y tengo conocimiento. Y que seamos maduros en el Señor. Y quizás también alguno dice, yo logré bastante madurez en el Señor. ¿Sí? Antes no sabes lo que era cuando conocía al Señor, pero he alcanzado bastante madurez. Pero lo que sigue nos habla que el discipulado es para toda la vida, porque dice que hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Hay alguno en esta noche que puede decir que llegó a la medida de una mano levantada? No, hasta la medida completa de Cristo. En otras versiones dice hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Alguien ha alcanzado la estatura de la plenitud de Cristo? Es un proceso de toda la vida. En las Escrituras encontramos que constantemente los discípulos de Jesús estaban aprendiendo de Él y debemos seguir este modelo. Ellos aprendían aún de sus propios errores, aún cuando se equivocaban. Cuando desarrollaban su fe, cuando Pedro bajó de la barca, aprendió una lección, ¿sí? Cuando tenían que expulsar un demonio y no pudieron, aprendieron una lección. Todo el tiempo ellos estaban aprendiendo de Jesús y debemos seguir ese modelo. La vida de un discípulo cristiano es una vida de aprendizaje continuo. Es así, de aprendizaje continuo. Bueno, dijimos que una característica es que es un proceso el discipulado. Otra característica de ser un discípulo de Cristo es que es un compromiso ser un discípulo del Señor. Y no es un compromiso solo con la iglesia, porque tenemos un compromiso con la iglesia, somos parte de este cuerpo, pero no es un compromiso solo con la iglesia. Sí, yo estoy comprometido con la iglesia y asisto a todos los cultos, asisto a los cultos de los miércoles, de los domingos, de los sábados, no porque no soy joven, no me dejan venir, pero si no vendría. ¿Sí? Vengo me estoy esperando casarme para ir a la reunión de matrimonio, si yo vengo a todo, tengo una asistencia perfecta, no es el compromiso con la iglesia. O me pongo la camiseta de Jesús es el camino, acá y ando. ¿Sí? No es el compromiso con la iglesia. No es el compromiso con una denominación o religión. Si yo soy bautista, a mí no me cambia nadie, un orgullo de ser. No es un compromiso con que uno es bautista o con que uno pertenece a cierta, o que dice la sana doctrina que hay en mi iglesia. Y sí hay un orgullo sano que podemos tener, pero no es que yo tengo un compromiso con mi religión o con mi denominación. No es un compromiso con los líderes. Y si tú venías al discipulado, me llamó el líder. Y si no vengo, entonces vine porque me comprometí, porque me llamó, entonces me daba cosa decirle que no voy a venir. No es un compromiso con el líder. No es un compromiso con los pastores. No es un compromiso con una persona. El compromiso es con el Señor. El compromiso es con el Señor de amarle y servirle a Cristo. Y escuche bien, con toda nuestra vida y toda nuestra vida. Que parece igual, pero no es lo mismo. Con toda nuestra vida significa que con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y toda la vida significa que este discipulado y este compromiso con el Señor es hasta que Él vuelva. ¿Sí? Es hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. Es un compromiso de lealtad, es un compromiso de fidelidad, de mirar hacia adelante. Jesús dijo en alguna oportunidad, el que va hacia adelante, el que mira, el que tiene los ojos en Jesús, el que está en el camino del Señor, pero mira hacia atrás, no es digno, ¿sí?,
de ser mi discípulo. ¿Sí? Él había preguntado cuántos querían seguirle, cuántos estaban dispuestos, y algunos levantaron la mano. Pero dijeron, déjame hacer esto primero, voy a despedirme de este, voy a terminar aquella tarea. Y Jesús le dijo, el que no deja, no me pone en primer lugar, no es digno de este discipulado. Es un compromiso para toda la vida. Tercero, el discípulo de Cristo debe estar dispuesto, ¿saben a qué? A pagar un precio. Hay un precio por ser discípulos del Señor, y también tenemos que estar dispuestos a dar frutos. ¿Saben qué? Tengo una noticia que es muy buena, pero algunos quizás no lo tomen así, pero el ser discípulo no es fácil. El ser discípulo de Cristo no es fácil. El ser discípulo del Señor es para valientes. A Josué el Señor le dijo, esfuérzate y sé. Y capaz que Josué esperaba que le diga, mira, a partir de ahora no vas a tener más dificultades, más problemas, y así como estuve con Moisés voy a estar, y se lo dijo, pero ahora no vas a tener ningún problema, no vas a tener que cruzar ningún río ni abrirlo. Y el Señor dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Lo mismo compartió el Señor Jesús con sus discípulos. El ser discípulo del Señor es para esforzados. El ser discípulo del Señor es soportar las críticas. El ser discípulo de Jesús es poner la otra mejilla. Pero vos no conocés la que me hicieron, poner la otra mejilla. Es reconocer errores. Eso hace un discípulo del Señor. Reconoce errores, pero también corrige errores. Yo puedo reconocer mis errores, pero no pasar nada. Tengo que reconocer los errores y también corregirlos. ¿Sí? No solamente dispuesto a poner la otra mejilla, sino a llevar la otra milla, dice la palabra. ¿Sí? A hacer un poco más de parte mía. Es estar dispuesto a poner nuestra vida en riesgo por anunciar el Evangelio de Cristo, por anunciar las buenas noticias. Pero no es algo que se me ocurre a mí, y ustedes, de los que estuvieron en el discipulado 1, ya habrán escuchado Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Ya lo escucharon hoy seguramente? ¿Y qué dice? Vamos a leerlo juntos. Si alguno quiere venir, ¿qué tiene que hacer? Espere, 3 cosas. La primera, niéguese a sí mismo. No va más, así como vivís, así como tenés que negarte a vos mismo. Lo segundo, tome su cruz. ¿Cuándo? Los domingos. Yo cuando vengo al domingo me tomo la cruz, estoy. Los miércoles también. Si vengo con los sábados también tomo la cruz. No, dice, cada día tengo que tomar la cruz del Señor. Y luego, sígame. ¿Cómo te convertís en un discípulo? Negarte a vos mismo, tomar la cruz cada día, y después el Señor dice, seguime. Ahora quiero leerlo, porque recién decía que un discípulo de Cristo está dispuesto a dar su vida por predicar el Evangelio. Y me gusta la traducción del lenguaje actual respecto a este pasaje. Vamos a leerlo también. Dice, después Jesús le dijo a todos los que estaban allí. No solamente se lo dijo a los discípulos. Así que hoy nos dice a todos los que estamos aquí también el Espíritu Santo. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y queda bien claro, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que olvidarse de vivir la vida como quiere vivirla, a la manera que uno quiere vivirla. ¿Sí? Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar dispuesto, algunas veces dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Ese es el costo del discipulado de Cristo. Y a veces, no esta iglesia, pero a veces escuchamos otro tipo de evangelio, sin costo, sin pagar un precio. Este es el precio del evangelio. Nunca deberíamos olvidar el sufrimiento que es parte del discipulado. No se trata solamente de emociones, de sentirnos bien, de que Dios va a bendecir tu vida, y lo va a hacer, sino que también Jesús enseñó que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Los discípulos también dan fruto. De hecho, Jesús dijo que dar fruto es una muestra de que somos discípulos de Él. ¿Y cuáles son estos frutos? Uno de estos frutos son
el de predicar el Evangelio a otras personas y que esas personas se rindan delante de la presencia de Dios, lo conozcan, ¿sí? Y sean nuevos seguidores del Señor. Ese es el fruto que tenemos que dar, pero también la palabra dice que tenemos que dar frutos de buenas obras, ¿sí? Dice, la fe sin obra es muerta. Yo digo, creo en Dios, pero no lo demuestro, no lo practico, no lo vivo, sino que esas obras también es un fruto de parte nuestra. Pero también debemos desarrollar el carácter de Cristo y lo vamos a ver a continuación a través del fruto del Espíritu, ¿sí? Y como lo aclaré esta mañana y cada vez que digo, no son los frutos del Espíritu, no es una verdulería con naranjas, mandarinas y yo tomo, bueno, tengo mucho gozo, pero poca paz, tengo dominio propio, pero me falta fe. No, es todo, es el fruto del Espíritu en mi vida y lo debo desarrollar, porque el fruto del Espíritu en mi vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no se me olvide alguno, benignidad, es parte del carácter de Cristo en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 8 es muy claro. Dice, cuando producen, no dice fruto, dice mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Cuarto, ¿sí? Cuarta característica de ser un discípulo de Cristo es tener su carácter, ¿sí? Es tener el carácter de Cristo. No está relacionado solo con la cantidad de cosas que yo sé del Señor. Como decía hace un rato, sí, yo sé un montón de las parábolas del Señor Jesús, sé muchas palabras que Jesús dijo, algunas me las sé en el idioma original, Tabita Kumi, puedo decir cosas porque sé cosas, ¿sí? Alguno puede decir acá la frase que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, ¿sí? Ahora, todo ese conocimiento y saber cuántos libros hay en la Biblia y cuántos son libros proféticos y cuántos son los poéticos y cuántos son los históricos, está muy bien y es excelente, pero es parte del discipulado, es conocimiento, es cuánto yo sé y debo seguir haciendo y debo seguir profundizando. Pero el discipulado está íntimamente relacionado con el carácter de Cristo en mi vida, ¿sí? La calidad de mi vida en Cristo. Y la pregunta en esta noche, quizás alguno, ¿qué es el carácter? ¿De qué estamos hablando del carácter de Cristo? Y según el diccionario, el carácter es el conjunto de cualidades, características propias de una persona. Son las cualidades, las características, la que define a una persona por su modo de ser, por su modo de obrar y la distingue de las demás personas. Así cuando yo digo tener o decimos hablar del carácter de Cristo, es como Cristo actuaba, como Cristo hablaba, como Cristo se movía, como Él desarrollaba su ministerio. Y la pregunta en esta noche que me hacía, ¿no? Esta mañana, yo la vuelvo a hacer, ¿cómo se refleja el carácter de Cristo en mi vida? ¿Cómo se refleja el carácter en mi vida? Y anoté algunas cosas, ¿cómo respondo a mi esposo o a mi esposa? ¿Sí? ¿Cómo contesto cuando algo no me gusta? Usted no sabe, pastor, lo que es mi mujer cuando se enoja o cuando los chicos la alteran. Entonces ¿cómo respondo? ¿Cómo respondo a algunos jóvenes o adolescentes o niños no creo que haya aquí, pero jóvenes y adolescentes, ¿cómo respondo a mis padres? No, pero mis padres me exasperan. ¿Sí? Se toma todo el tiempo, no los conoce a mis padres. Algunos se ríen porque dicen, no conozco. ¿Cómo respondo a mis hijos cuando se portan mal? La pregunta es, ¿pueden ver a Cristo en mi vida? ¿Pueden ver a Cristo en mis reacciones? ¿Pueden ver a Cristo en mis contestaciones? ¿Cómo reacciono frente a una injusticia cuando voy caminando en la calle o en la televisión? ¿Qué es lo que sale? Porque dice que de la abundancia del corazón habla mi boca, del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu en mi boca, en mi corazón, habla la boca. ¿Cómo está mi paciencia cuando manejo, cuando juego al fútbol? ¿Podrían decir que están jugando con Jesús? Este juega como Jesús. O este maneja como Jesús. O podrían decir que este juega al fútbol o este maneja como el enemigo. Y no porque lo haga mal, que juegue mal al fútbol o maneje mal, sino qué es lo que sale de nosotros cuando hacemos las actividades diarias.
¿Cómo hablo de las personas que me rodean? ¿Cuán rápido estoy dispuesto a perdonar, a dar una oportunidad, a pasar por alto los errores de los demás? De ese familiar, de ese compañero de clases, de ese compañero de trabajo. ¿Podrían ver a Jesús en mi vida? ¿Podrían ver a Jesús? Hay una niña que lo decía esta mañana que me hace reír mucho. Porque yo cuando me voy y se despide me dice, chao Jesús, me dice del auto. ¿Sí? Yo ya le dije a los padres, esa nena sabe mucho. Y lo hace conmigo, pero también lo hace con el pastor Ernesto, le dice, chao Jesús, le dice del auto. Bueno, aunque ella lo hace inocentemente, ¿sí? Yo digo, ¿podrán ver a Jesús en nuestra vida? Qué tremendo es ese desafío que el Señor nos trae. Ser un discípulo de Cristo. Es el desafío de ser como Cristo. Tener el carácter de Cristo. No un poco. Yo tengo un poco de Cristo. Cada vez le pregunto, ¿y sos cristiano? Más o menos. ¿Sí? ¿Nunca escucharon a alguien que es como decía esta mañana, alguien que dice, ¿estás embarazada? Más o menos. ¿Por qué? Y porque tengo un mes nomás. No, estás embarazada, tengas un mes, 3 meses, 6, o estés a punto de dar a luz. Estás embarazada cuando sos cristiano y sos de Cristo, no, más o menos. Soy un hijo de Dios, soy un discípulo. No puedo decir soy un discípulo más o menos. A veces soy un discípulo cuando estoy en la iglesia. Discipulado, el desafío es ser discípulo 24/7. ¿Sí? Acuérdese esta semana, yo voy a ser discípulo 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. ¿Sí? No es 24 días, 7 horas. No, es 24 horas los 7 días de la semana. Y alguno quizás también en esta tarde se podría preguntar, ¿se puede tener el carácter de Cristo? ¿Se puede tener la mente de Cristo? ¿Sí? Es algo imposible de alcanzar. ¿Qué dice la Escritura? Sí, vamos a leer porque el apóstol Pablo también nos da respuesta a través del Espíritu Santo en la carta a la iglesia de Galacia, la carta a los Gálatas. Y dice un pasaje muy conocido, lo vamos a leer en otra versión, pero es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice así, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Es Cristo que vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive? ¿Y cómo estamos nosotros? Crucificados. Yo estoy crucificado. Pero a veces me sacan, pastor. Me descrucifico un ratito, resuelvo eso a mi manera y después vuelvo a la cruz. ¿Sí? Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, 24/7. Que Él responda, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Puedo cometer errores, puedo fallar, por supuesto, pero tengo que volver de vuelta a la fuente, donde hay auxilio y perdón para nuestra vida. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Está revelando mi vida el carácter de Cristo en mi diario andar? ¿O solo reflejo el conocimiento de Cristo? Miren que no es lo mismo. Yo puedo hablar mucho de Cristo, puedo hablar mucho de la palabra, tiro versículos como una ametralladora. Yo les digo algo precioso del discipulado que vamos a aprender mínimamente entre 7 y 8 versículos en cada discipulado. No sabía ninguno y ahora sé 8 y los voy a usarlos, ponerlos en práctica. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? O este que leímos recién, Lucas 9:23, y cada discipulado vamos a tener. Ahora, conocimiento de versículos no es carácter de Cristo, ¿sí? Debe ser un complemento, van de la mano. Vamos a volver al versículo de Mateo 28, el versículo 20, solamente para citar algo. Dice, enseñándoles conocimiento que guarden carácter. Enseñándoles conocimiento, que ellos aprendan, que ellos sepan todas las cosas que os he mandado, pero que lo guarden, que lo practiquen, eso es carácter. Así que enseñándoles conocimiento que guarden es carácter, todas las cosas que os he
mandado. Y esto no va por un lado uno y por el lado otro, van los dos juntos. Desarrollar mi vida espiritual a imagen de Cristo, esto es madurez en mi vida. Bueno, esto tiene que ver con ser discípulos de Cristo. Pero el desafío no era solamente hacer discípulos, sino vamos a ver brevemente qué significa hacer discípulos. 4 características de hacer discípulos. La primera, hacer discípulos es reproducción. ¿Sí? Los discípulos verdaderos hacen otros discípulos. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Andaba predicando el Evangelio, compartiendo las buenas noticias. Y dice que llamó a 12, los escogió, les enseñó, pasó tiempo con ellos, los preparó. ¿Saben lo que significa todo esto? Hizo discípulos. ¿Y su último mandato cuál fue? Este de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? En Varela, en el barrio. Dice a todas las naciones, ¿sí? Y enseñándoles y que guarden, y les dijo que los bauticen como una demostración de que eran seguidores de Cristo, demostración pública de fe. Así que ese es un mandato del Señor, no podemos evadirlo, debemos cumplirlo como iglesia, pero también personalmente. Cristo ordenó a sus discípulos a reproducir en otros la plenitud que ellos tenían, que habían alcanzado, que ellos habían encontrado en Él. Hacer discípulos es obedecer a Cristo y aprender a ser como Él para reproducir esa vida en otros. ¿Sí? Así que una característica de hacer discípulos es que nos debemos reproducir, ¿sí? Debemos compartir el Evangelio con otros. Otra característica de hacer discípulos es que hay que ir. Porque arranca así el pasaje. Le dice, id. Ay, pero no van a venir por esa puerta, porque si entran yo les predico. Pero salir, y el Señor que le dijo, ir y hacer discípulos. Salí de la comodidad, salí de las 4 paredes. Uy, significa que tenemos que aceptar riesgos, dejar los miedos. Hay personas que no predican o no, y si me dicen que no, y yo les hablo, y el Señor me dicen que no, y si me rechazan, y si no creen, y si se burlan, quiero dejarte tranquilo con algo. No es la obra tuya, no es cuán bien vos prediques, es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia a los demás. Lo único que nos toca hacer nosotros es compartir el mensaje de Jesucristo. Y está muy bien hacer cursos y capacitarnos para hacerlo mejor, pero no está en nuestra capacidad, sino que es la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero dejarte tranquilo con algo más. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el otro día escuchaba a un evangelista y dije, es así. Como él lo decía, él decía, yo a veces me paro, se para en una caja de él y empieza a predicar. Y empieza a hablar del Señor y comparte. Y la gente que está, le dice, este está loco, cállate, esto no es verdad. Y se burla. Y él dice, yo le prediqué y la persona me escuchó. Yo solté la palabra del Evangelio, la buena noticia. Entonces dice que la palabra viene a la vida de la persona y se entra por el oído, porque dice que la fe es por el oír, entonces entra. Y esa persona se va a la casa y dice, no me interesa lo que este hombre dijo, lo que predicó, pero esa palabra empieza a caminar, ¿sí? Y empieza a trabajar en su corazón. Y dice, yo me fui tranquilo a dormir a mi casa después de haber predicado, pero él no se quedó tranquilo, porque la palabra sigue caminando en su mente. Y después va al corazón. Y la palabra está ahí en el corazón y dice, me habló de que hay un infierno, que hay un cielo. Y ya empieza a producir intranquilidad y empieza a preguntarse cosas. Y después el Espíritu Santo en esa palabra, en esa semilla, da fruto. La palabra nunca vuelve vacía. Hacer discípulos es ir. Los primeros seguidores de Jesús enseñaron con valentía el mensaje de Jesús resucitado. ¿Sí? A menudo enfrentaron persecución en el proceso. Fueron perseguidos, algunos fueron decapitados, otros fueron quemados, otros fueron tirados en un coliseo romano. Y a veces nosotros nos avergonzamos de predicar el Evangelio porque nos cargan, porque se ríen, porque nos dicen evangelio.
Sí, la verdad que me molesta, pero no nos da temor, nos da vergüenza de compartir el mensaje del Señor. A pesar de esa persecución que sufrieron los primeros cristianos, en un siglo habían levantado iglesias en todo el Mediterráneo. Y dice el apóstol Pablo, que es desde Jerusalén, y nombra unas cuantas ciudades, dice, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? No dice que todos recibieron el mensaje de Cristo y todos lo aceptaron y todos creyeron. Dice que Él llenó con el Evangelio de Cristo todo el mundo conocido, todo ese lugar, todo lo he llenado con el Evangelio. Tercero, ya vamos terminando. Hacer discípulos es ser ejemplo. Hacer discípulos es ser ejemplo. Los nuevos creyentes aprenderán a guardar los mandamientos viendo cómo nosotros los guardamos. ¿Cómo está nuestra vida de testimonio? ¿Sí? Sabes que Jesús te puede cambiar tu vida, Él puede transformar. Y después ve que nosotros, a la hora de actuar, a la hora de resolver mis problemas en el matrimonio, mis situaciones con mis hijos, no tenemos en cuenta ni a la palabra ni al Señor. Entonces nuestro ejemplo, nuestro testimonio es parte de hacer discípulos. El ejemplo es la herramienta más didáctica, más precisa para influenciar en el ser, para influir en el ser de la otra persona. Es convertir el dicho en hecho. Lo que yo digo, lo practico. Lo que yo digo es lo que vivo. ¿Sí? Muchas veces hablamos del Señor, pero poco vivimos de todo lo que hablamos. Así que hacer discípulos tiene que ver con el ejemplo. Lo que yo digo es lo que vivo, y no solo expreso fe o conocimiento, sino una vida práctica. Y por último, hacer discípulos es enseñar. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Un discípulo enseña a otros el camino de Jesús. Y algunos dicen, yo no tengo el don de evangelista, o yo no tengo el don de maestro para enseñar. Sí, hay algunos que han recibido el don de evangelista, hay otros que han recibido el don de maestro y lo hacen muy bien. Pero la tarea, quiero decirte, hermano y amigo, en esta noche, que es de todos. ¿Sí? Yo contaba esta mañana, he salido con evangelistas a predicar y siempre digo que por ahí le dicen a una persona, arrepentite porque te vas al infierno. Y yo digo, ¿así se va a convertir? ¿Por qué no salí solo? Digo yo. Y la persona ahí dice, sí, me arrepiento. Digo, ¿por qué? Porque tienen el don, porque Dios le dice en ese momento, compartilo de esta manera. Esta persona necesita de esta manera conocer el Evangelio. Y quizás yo me estudio todo, digo, la regeneración, la santificación, el proceso de justificación, toda la teoría, pero la práctica, ¿sí? El poder compartir. Y dice la palabra que debemos enseñar todas estas cosas. Es verdad que algunos tienen el don y es verdad que algunos tienen el don de enseñanza, pero todos los creyentes somos llamados a compartir todo lo que sabemos del Señor. ¿Sí? A otros que conocen menos. Alguno puede decir, yo hace un año que vengo a la iglesia y sé, bueno, eso que sabe seguramente hay alguien, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, que sabe mucho menos de Cristo. Compartí eso, enseñando lo que ya aprendiste, a que guarden lo que ya aprendiste. Y si sabes más, compartí más. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Todos, vos y yo. No, esta es tarea de los líderes. Un discípulo maduro debe enseñar a otros creyentes cómo vivir la vida que agrada a Dios y debe equiparlos, adiestrarlos. ¿Para qué? Para que estos a su vez enseñen a otros. Porque así fue. El Señor los capacitó a los 12 capacitaron a otros y esos otros fueron y el Evangelio llegó hasta el día de hoy. El discipulado cristiano es mucho más que un programa, un estudio, un tiempo, unos días que nos juntamos. No, es mucho más que una serie de pasos, es un proceso continuo de crecimiento. ¿Sí? Alguien me predica, yo comparto el Evangelio con otro, ese lo comparte con otro y se va reproduciendo y el fruto es para glorificar a nuestro Señor. Y quiero terminar leyéndote algo
para que lo puedas seguir meditando en esta semana como resumen de todo lo que hemos compartido. El discipulado es comprometer nuestra vida entera con Jesús, no una parte. Mi vida entera, estoy crucificado, como leíamos recién. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Y dedicarnos a aprender sus caminos. Y mientras vamos transitando sus caminos, compartimos y enseñamos esta forma de vida a otros. Y a su vez, esos otros enseñan y caminan y transitan el camino del Señor. Esto es discipulado. Y esto es lo que el Señor quiere que podamos, nos quiere desafiar en este tiempo. No solamente a ser discípulos, sino también a hacer discípulos. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, Señor. Y queremos en esta semana, en este tiempo, ser desafiados una y otra vez por este pasaje. De ser verdaderos discípulos, de pagar el precio del discipulado, el compromiso del discipulado, de no solo ser discípulos, sino de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, de que ese carácter tuyo se desarrolle en nuestra vida todos los días. Que haya madurez y crecimiento en nuestras vidas. Lo anhelamos, Señor, para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia. Te pedimos esto, Señor, en esta noche, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.